El día de hoy vamos a ver configuración de APs, la primera de 3 secciones. Y para eso, pues los que tienen APs, la idea es que puedan ir realizando los ejercicios. Para algunos de pronto, pues esto ya es conocido. Pero como digo, es la primera parte y algunos otros temas más avanzados los veremos más adelante. Entonces, el temario de la configuración de APs de Altai, como les dije, está dividido en 3 módulos o partes. El día de hoy vamos a tratar el primer módulo, que son, bueno, 14 temas y al final unos ejercicios propuestos y ejercicios planteados para que los puedan realizar. Y de todas formas, este webinar se va a subir a las redes sociales, pero se va a subir no como el webinar completo, sino por cada una de las secciones, porque de pronto solo nos interesa alguno de los temas. Al final, entonces, resolvemos algunas preguntas. Entonces, bueno, lo primero es que cuando empezamos a trabajar con la tecnología de Altai tenemos que saber cuáles son las configuraciones predeterminadas de fábrica y cuáles son esos parámetros comunes entre familias de equipos o series de equipos. Entonces, así es como inicia este temario del módulo 1, hablando de configuraciones de fábrica y parámetros comunes. La configuración de fábrica para todos los equipos, familias o series utiliza una dirección IP terminada en 1222. De esta forma podemos ingresar bien sea por nuestro usuario admin, que para todos es igual, son parámetros comunes admin, o podemos ingresar como invitado, como guest, y pues ahí con algunas restricciones, pero son parámetros comunes entre todas las familias de equipos. Con respecto al firmware, el firmware es común para todas las familias o series de equipos. Eso quiere decir que si un firmware inicia como A3C XXX, significa que nos va a servir para un equipo A3i, para un A3C, para un A3W. Y en este caso, también aplica para un equipo A2AC, versión AC específicamente. Y esto ocurre porque la mainboard de una A2AC es la misma de una A3. Lo que cambia pues es el arreglo de antenas y el MIMO, pero sirve el mismo firmware. Y lo mismo ocurre para las otras familias. Por ejemplo, el firmware de A8NAC sirve para un A8EIN-AC. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando ustedes vayan a hacer la actualización de firmware, pues de pronto les va a surgir esa duda de si estoy utilizando la versión correcta. Bueno, eso con respecto al firmware. También ustedes van a notar que la configuración de los equipos de Altai, desde el más pequeño, vamos a hablar de un equipo Altai C1, hasta un equipo de la familia de los A8, la configuración es prácticamente la misma. Es decir, si aprendemos a configurar un C1, vamos a ser capaces de configurar un A8. Es un firmware que en general es común. Lo que va a cambiar es el hardware entre un equipo y el otro, haciendo que uno sea más robusto o más apropiado para una aplicación. Entonces, teniendo en claro cuáles son esos parámetros comunes, ya sabemos cómo ingresar al equipo, pero algunas veces tenemos que ingresar por la segunda IP. El acceso por la IP secundaria o segunda IP se da cuando hemos olvidado la dirección principal porque quizás se la hemos cambiado al access point en alguna configuración o lo teníamos en un demo y nos lo regresaron sin esa información. Bueno, cualquiera que sea la razón, es importante conocer cuál es esa segunda IP que no cambia, es importante no cambia, y así vamos a poder seguir ingresando a la IP. La forma de identificar cuál es la segunda IP de nuestro access point, lo primero es saber que está ubicada en el rango de la 99.5 a la 254 y se calcula según los últimos 2 dígitos de la MAC
Ethernet. ¿Eso qué significa? Que nuestra segunda IP o backdoor IP va a estar ubicada en la 192.168.99xx. Ese valor, ese XX, lo vamos a reemplazar por los dos últimos dígitos de la MAC Ethernet, pero convertida a decimal. Significa que si nuestra MAC del access point, en este caso, termina en 4C, hacemos la conversión de 4C de hexadecimal a decimal. Entonces 4C en decimal es 76. Significa que la segunda IP de este access point es la 9976. Entonces es importante tenerlo en cuenta para cuando lo olvidemos, pero también debemos saber que hay algunas excepciones dependiendo de la terminación. Por ejemplo, si termina desde el 00 hasta el 04, hacemos un reemplazo según lo que está en la tabla. O si termina en FF, pues bueno, sabemos que el FF no lo podríamos utilizar, entonces acá lo reemplazamos por 175. Entonces, ya sabemos cuál es la segunda IP y sabemos cuáles son las excepciones. Entonces, si ustedes tienen un access point, podemos hacer el ejercicio. Entonces, acá para este ejemplo, yo tengo el equipo que termina en 4C, en 4C. Ustedes lo pueden identificar directamente en su access point o lo pueden leer directamente en la placa del equipo. Y ustedes pues, se van a dar cuenta que el 4C en este caso nos va a responder a la .76, o si tenemos otro equipo que en este caso termina en A4, hacemos la conversión de A4 de hexadecimal a decimal y en este caso pues es 164. Entonces bueno, ya sabemos cuál es la IP, la segunda IP, y siempre vamos a poder ingresar por ella. Ahora, avanzando, módulo de Overview and About. En este numeral vamos a hablar de la importancia de conocer o ingresar a estos dos menús de configuración del equipo. Van a ingresar al Status Overview o directamente al About. Es muy importante, quizá uno de los menús más importantes, porque podemos también ver el Uptime, es decir, la última vez que el equipo se reinició, bien sea porque se apagó o vamos a pensar que eventualmente hay algún inconveniente. Entonces, cuando el cliente nos dice, tengo un problema, el equipo se está reiniciando, vamos a pensar que eso ocurriera. Entonces el uptime nos va a decir si efectivamente el equipo se reinició. Entonces es muy importante conocer el uptime. De igual forma, es muy importante anotar las MAC Ethernet y de los radios 2.4 y de 5 GHz del equipo. Para toda configuración e instalación que vayamos a hacer, debemos anotar esa información del equipo, porque esto nos va a permitir que cuando estemos haciendo un site survey podamos saber a cuál equipo estamos cerca. Lo vamos a identificar por la MAC. De igual forma, el estatus general de la AP, en cuanto a lo que tiene que ver con el porcentaje de ocupación de canal, los niveles de ruido del entorno, el propio canal de operación del equipo. Podemos saber si el equipo tiene el Remote Management habilitado, es decir, si tiene un gestor que está tomando el control del equipo. Y en About vamos a poder anotar la serie del equipo, el serial, y muy importante la versión de hardware y la versión de firmware. La versión de hardware porque cuando vamos a hacer una actualización de firmware, algunas veces hay restricciones para determinados hardware. Entonces tenemos que conocer exactamente cuáles son esas versiones de hardware. Entonces ingresamos al Status Overview y aquí ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que por defecto de fábrica el radio de 5 GHz viene deshabilitado.
Entonces tenemos que habilitarlo si vamos a hacer una aplicación de dual band. Aquí podemos ver porcentaje de ocupación, clientes, pues en este caso el equipo aún no tiene configuración, pero sí es importante que anotemos lo que son esas MAC de cada uno de los radios. Esto en el menú del overview, y esa MAC, como vemos acá, termina en este caso termina en A6. Podemos, con alguna herramienta de escaneo, validar que efectivamente estamos cerca de un equipo con MAC A6. Entonces aquí podemos saber, bueno, estamos cerca de ese equipo y después podemos buscar otro también con la MAC. Entonces por eso la importancia de anotar cada una de las MAC para luego poder hacer una inspección de señal. Eso en el menú del Overview. En el menú del About es importante anotar la versión de hardware para cuando vayamos a hacer una actualización de firmware y anotar el serial del equipo. Toda esta información va a ser útil en el caso que ustedes, como digo, vayan a hacer alguna actualización o tengan que hacer alguna inspección. Es muy importante tener anotado toda esta información de cada uno de los equipos. Ok, entonces por ejemplo acá vemos un C2S con versión de hardware 1.1, una 2 con versión de hardware 1.4. Ok, bueno, eso con respecto a lo que se refiere en los menús del Overview y About. Número 5, configuración de sistema. La configuración del sistema la vamos a hacer del Configuration System. Acá vamos a poder identificar el nombre, ID y la ubicación del Access Point, una identificación en la red. Vamos a configurar la zona horaria. Es necesario hacerlo porque cuando ustedes van a leer los logs o envían los logs para análisis, están asociados a una hora. Entonces, si llegara a ocurrir algún inconveniente, es importante que ustedes lo reporten diciendo la hora a la que ocurrió. Por ejemplo, a las 12:10 hubo una desconexión masiva, por ejemplo. Entonces, si no tenemos configurada la zona horaria, nosotros pues no podemos hacer esa comparación porque no tenemos la información de la hora y así se dificulta hacer el análisis. Adicionalmente, en el sistema, la configuración del sistema, podemos habilitar si va a ser por HTTPS o HTTP el ingreso al Access Point, es decir, se puede habilitar uno o ambos. Podemos hacer el envío de logs a un servidor externo que tenga el cliente. Por lo general eso ocurre que tratan de centralizar en una máquina externa, incluso al mismo fabricante, todos los logs de los diferentes componentes de la red. Y por último, las IPs para realizar la gestión. Entonces, eso lo vamos a hacer como decía ahí en Configuration System. Acá podemos especificarle cuál va a ser el nombre. Entonces aquí le vamos a llamar A2AC. Le vamos a colocar un ID, por ejemplo 1, y una ubicación. Entonces vamos a decirle que está, por ejemplo, en la oficina. Entonces acá ya le hemos anotado los primeros parámetros. Podemos decirle si queremos reportar a un servidor externo los logs. En este caso no lo vamos a habilitar. Muy importante especificar la zona horaria por el tema de los logs. Entonces, para nuestro caso en América, pues buscamos, dependiendo del país, el que más se ajuste a nuestro requerimiento. Ya, entonces ahí simplemente lo vamos a escoger. Okay. Entonces, una vez que hemos especificado la zona horaria, después de que el Access Point sea capaz de alcanzar este servidor NTP, la hora va a quedar actualizada. ¿Cómo podemos asegurarnos que esto vaya a quedar bien? Pues algo
que aquí le estamos diciendo que se comunique con un servidor que está afuera. Acá le hemos dicho pues algo muy específico que está en internet. Entonces en ese caso el access point debe tener en su IP1 una salida hacia internet para que pueda alcanzar este servidor. De lo contrario tendríamos que anotarle la dirección IP local del servidor NTP. Pero si lo dejamos por defecto, entonces nuevamente el access point debe tener salida a internet para que pueda registrarse o verificar la hora en el NTP. Con respecto a los parámetros de HTTP y HTTPS, podemos decirle si habilitamos el HTTP. Hay clientes que prefieren tener todo en HTTPS, entonces en ese caso pues simplemente lo quitamos o le hacemos la modificación del puerto que queremos dejar como ese puerto seguro. Entonces eso corresponde a la configuración de sistema. Por el momento ya tenemos el equipo identificado, lo tenemos con la hora actualizada una vez que apliquemos los cambios, por supuesto. Entonces aquí ya podemos avanzar al siguiente numeral que corresponde a la configuración de red. La configuración de red nos va a permitir especificar si queremos un modo de operación switch, es decir, que el access point se comporte como un switch inalámbrico, deje pasar los requests del DHCP, o que se comporte como un gateway, es decir, que sea capaz el propio access point de asignar IPs y de actuar como un gateway de esos usuarios de Wi-Fi. Entonces son los dos modos de operación. Algunas configuraciones que vamos a ver más adelante van a depender del modo de red en el que esté el equipo. Ok, también en la configuración de red le especificamos la IP1. Si va a ser por DHCP cliente, es decir, que la tome de un servidor que esté en la red, o si se la vamos a colocar manualmente. Como vimos en el numeral anterior, si va a buscar un servidor NTP, tenemos que asegurarnos que esa IP1 esté con una salida a internet o que alcance el servidor NTP que le hemos configurado. La IP LAN que aparece en ese menú es para el caso de operación en gateway. El gateway pues va a tener una IP1 que es la que finalmente sale a la red y una IP LAN que es la que ven los usuarios Wi-Fi y es el gateway de esos usuarios Wi-Fi. Lo vamos a ver en el numeral de modo gateway. Adicionalmente podemos configurar la velocidad del puerto, si va a ser automática o manual, y configurar o habilitar el Spanning Tree Protocol. Lo vamos a ver más adelante. Entonces nuevamente vamos al Configuration Network. Aquí por defecto ustedes van a notar que el equipo está en modo switch. Así viene por defecto. Podemos especificarle que sea modo gateway. Por el momento vamos a seguir trabajando en modo switch. Con respecto a la IP1, por defecto él viene con la 1222, pero en este caso lo vamos a dejar en modo DHCP cliente para que quede directamente a la red, que quede automáticamente. Le podemos habilitar también el Spanning Tree, lo vamos a ver más adelante. La velocidad del puerto la vamos a dejar que la detecte automáticamente. O también podríamos especificarle cómo queremos que sea esa velocidad. Entonces, de esta forma pues hacemos la configuración de red. Acá es posible que ustedes vean algunas cosas diferentes con respecto al último firmware que tienen disponible, que es el que termina en 41. La razón es que acá estoy haciendo la presentación con un firmware Release 2.2, es una versión beta, es el firmware que ustedes van a ver el siguiente. Por eso acá ven nuevas funcionalidades como Firewall, entre otras que vamos a ver más adelante. Entonces ya hemos hecho la configuración de red, ya sabemos el modo de operación del equipo, cómo va a tomar la IP. Entonces acá ya podemos continuar.
Vamos a hacer la configuración básica, lo mínimo que debería uno saber de configuración del equipo para que ya sea útil para un cliente, y es el modo switch, access point en modo switch. ¿Esto qué significa? Que el access point va a poder brindar acceso a emitir un SSID, bien sea en 2.4 o también pueden ser ambas, en 5 GHz. En 5 GHz podemos conectar equipos, ya la mayoría de smartphones vienen con banda de 5 GHz. En 2.4 pues por defecto los dispositivos Wi-Fi atraen. Y esto nos va a permitir entonces que en modo AP como switch podamos conectar no solo clientes Wi-Fi sino CPEs. ¿Cuál es el requerimiento en este caso? Que exista un servidor DHCP que sea el que asigne las IPs, porque el access point se está comportando como un switch inalámbrico. Otra posibilidad sería con IP estática, pero bueno, en la práctica eso ya sería una configuración más avanzada, quizá para fortalecer la seguridad. Entonces aquí vamos a ingresar al Configuration Wireless, al radio. Aquí vamos a especificar si es el radio 0 o es el radio 1 y luego vamos a ingresar a general, que vamos a poder ver allí el modo del radio, especificarle que sea access point, es el ejercicio que vamos a hacer. Tenemos que ajustar el código del país porque algunos países tienen límites de potencia, entonces ahí es importante aclarar el código del país. El modo inalámbrico, aunque en este webinar no detallamos cada uno de esas opciones, pero sabemos que puede ser HT20, HT40, dependiendo de la referencia de la P y del estándar que estemos utilizando. También establecemos el canal, bien sea manual o automático, es decir, que el access point lo elija. Establecemos potencia de transmisión, la cual se acota dependiendo del código del país. Y le especificamos el máximo de clientes por radio. También vemos otras opciones como la isolation y el band steering, pero eso los vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ingresar al access point, al configuration wireless, como dice allí la guía, y vamos a especificar nuestro código de país, dependiendo el país en el que cada uno de ustedes esté. Van a notar que hay diferentes modos inalámbricos, desde el B, solo B, es decir, velocidades de modulación de hasta 11 megas, o en este caso hasta 300 megas utilizando un HT40. Como ustedes se dan cuenta, el equipo por defecto de fábrica viene en HT20. El HT20 significa que nos va a ocupar cerca de 20 MHz de espectro. ¿Por qué viene así? Porque, por ejemplo, si este equipo estuviera en HT40, estaría recibiendo más interferencia, se estaría interfiriendo con este otro access point. Entonces, de fábrica, pues se deja la configuración donde con HT20 pues pudiera tener una menor interferencia, pero aquí es importante aclarar que los catálogos de los access point vienen especificados con las condiciones máximas de operación, es decir, ustedes pueden ver que en el catálogo dice que tiene un data rate, una velocidad de modulación inalámbrica de hasta 300. Esa velocidad de 300 la podríamos lograr si el equipo estuviera en HT40, es decir, si lo hubiéramos dejado acá en HT40. Pero significa que por defecto con los valores de fábrica no vamos a poder tener un data rate de 300, sino en este caso 144 sería el máximo. Lo podemos cambiar, por supuesto, pero va a depender de las condiciones del ruido. En otro webinar vamos a hablar más a fondo de este tema, y en todo caso ustedes en internet pueden encontrar las velocidades máximas de modulación y eso le llaman los index MCS. Entonces hay unos index para el 802.11n, hay unos index para el AC,
Entonces, pues según eso sabemos que si es un equipo que es MyMods por 2, este equipo va a poder subir hasta 300, que es justamente el caso de este equipo que les estoy mostrando acá. Es un equipo MyMods por 2, es un equipo A2, por eso sube hasta 300 en HT40. Luego especificamos canal, potencia de transmisión, máximo de clientes. Entonces, pues ahí simplemente es configurarlo dependiendo nuestro requerimiento. Y el paso siguiente sería ingresar al radio que escojamos, bien sea el de 2.4 o el de 5. Le configuramos los SSIDs hasta 16, el máximo de clientes, la seguridad, las políticas del SSID y algunas funciones avanzadas como control de ancho de banda y algunos otros detalles que vamos a ver más adelante. Entonces ingresamos al aquí, bueno, no le he aplicado ningún cambio, le digo que abandonar. Me está avisando que iba a cambiar de página sin aplicar. Acá le vamos a especificar el SSID que queremos que emita nuestro access point. Entonces en este caso yo le voy a colocar Altai Super Wi-Fi. Le voy a aplicar el cambio. Por el momento no le voy a hacer ningún otro cambio. Simplemente voy a dejarlo así con seguridad abierta por el momento. Entonces si aplicáramos los cambios en este momento ya tenemos un access point emitiendo con este SSID Altai Super Wi-Fi. Lo podríamos hacer también en la banda de 5 GHz. Entonces lo primero es habilitarla. Como mencioné anteriormente, viene deshabilitada la de 5 GHz. Y acá, pues en este caso, le vamos a dejar el mismo SSID, Altai Super Wi-Fi. De igual forma, por el momento sin contraseña. Entonces, si volvemos al de 2.4, podemos especificarle una seguridad. Entonces acá inicia ese módulo de seguridad. En este caso abierta y PSK y más adelante las otras opciones de seguridad. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que por cada SSID podemos especificar si va a ser abierto, si va a ser compartido para tener web, si va a ser WPA2, PSK o vamos a comunicarnos con un radius. ¿Y qué modo de cifrado nos permite? Deshabilitado, es decir, totalmente abierta la red, que sea web o que sea, hoy en día se maneja TKIP más AES, es decir, dependiendo si el cliente soporta WPA PSK o soporta WPA2 PSK o directamente AES para el caso de WPA2 PSK. Son mínimo 8 caracteres para el AES. Y el máximo performance del equipo cuando se tenga contraseña se va a obtener con AES. De hecho el equipo, el Access Point les va a enviar esa notificación. Por último van a encontrar allí la lista de control de acceso. Entonces esa la vamos a ver más adelante. Así que vamos a ingresar a, como decía ahí, al radio, la parte de seguridad, el Authentication Mode. Eso lo hacemos por cada SSID. Y acá le podemos especificar si queremos el tipo de seguridad que queremos. En este caso lo vamos a dejar WPA2PSK y le vamos a colocar una contraseña, como les digo, mínimo 8 caracteres. Podemos deshabilitar la lista de control de acceso por el momento. De todas formas, si lo hubiéramos dejado como estaba por default, pues viene permitiendo todo, así que no hay ningún inconveniente. Acá ya tenemos nuestra seguridad en la banda 2.4. Hacemos lo mismo para la de 5 GHz. Ingresamos al SSID que estamos modificando y le hacemos el cambio de seguridad. En este caso lo mismo entonces del 1 al 8. Ok, entonces ya tenemos un access point que va a estar emitiendo, en este caso una red Altai Super Wi-Fi y con seguridad WPA2 PSK. Entonces en este caso pues ya tenemos un equipo que podemos utilizar para dar servicio.
Solamente nos faltaría especificarle algo al access point antes de aplicar en este caso, y es el isolation. Como ustedes pudieron ver, en dos partes de la configuración encontramos isolation. Encontramos un primer user isolation entre diferentes SSIDs. Eso lo encontramos en el menú general de configuración del radio. Ese que nos especifica que sea en diferentes SSIDs es el mismo que se conoce acá o que en configuraciones pasadas se llamaba el inter isolation, es decir, que nos va a bloquear el tráfico de un SSID al otro. Por ejemplo, el SSID 1 es profesores, el SSID 2 es estudiantes y queremos bloquear el tráfico a nivel Wi-Fi. Entonces, ahí en ese caso, para tener ese isolation, lo habilitamos. Ahora, si lo que queremos es bloquear el tráfico dentro del mismo SSID, ahí en ese caso, ustedes pudieron ver una isolation que viene por defecto habilitado en la configuración del SSID. ¿Por qué viene habilitado? Porque es el enfoque que tiene Altai hacia redes más industriales. Son requerimientos más exigentes, no tanto para hogar. Entonces, eso lo digo porque si ustedes tienen, por ejemplo, un Chromecast, un Apple TV, que son dispositivos que requieren comunicación de dos dispositivos dentro del mismo SSID, en ese caso sería necesario desactivar el isolation, porque si tenemos habilitado el isolation, no nos va a funcionar el Chromecast o el Apple TV, porque simplemente el access point no va a dejar que el smartphone se comunique con el dispositivo, va a bloquear ese tráfico. Entonces, ¿cómo lo vemos? Acá ingresamos nuevamente, Configuration Wireless, es decir, la configuración del radio. Acá lo vemos, User Isolation, incluso acá pues está la explicación. Entonces, si lo habilitamos, bloqueamos tráfico entre las diferentes SSIDs que tengamos. Acá, bueno, no le hice ningún cambio. Y el Isolation que viene en el SSID es el que habría que deshabilitar si tenemos un Chromecast o Apple TV. Listo, entonces eso es el isolation, lo vamos a deshabilitar por el momento. Hasta este momento ya tenemos configuración del radio, del SSID y de la seguridad. Significa que ya podríamos aplicar los cambios. Entonces aquí en este caso le vamos a decir ya que salve y aplique los cambios con el Save and Apply. Si queremos ver qué cambios hemos hecho antes de aplicar, acá lo podemos ver un resumen. Acá nos está especificando incluso la clave que le estamos colocando, que le desactivamos el isolation. Ok, le damos Save and Apply. Entonces, dentro de unos segundos vamos a tener un SSID emitiendo Altai Super Wi-Fi en las dos bandas, el mismo SSID. Podrían ser diferentes los SSIDs, por supuesto. Entonces, en este caso, pues ya vamos a empezar a ver el SSID. Así que lo único que tenemos que hacer es esperar que esto se actualice, esta lista, con alguna de las herramientas que tengamos para verificar el SSID. Acá podemos ver, por ejemplo, este nivel de señal de menos 25 significa que estamos muy cerca del access point. Ok. Como ustedes se pueden ver, como lo pueden ver digamos, con este programa, los máximos niveles de señal que se detectan en Wi-Fi son hasta, bueno, digamos que menos 80, menos 90, si son beacons. Tengamos en cuenta esos valores para cuando estemos analizando los niveles de ruido. ¿Ok?
tengámoslo muy presente. Fíjense que la mayoría de las señales más lejanas las detecta por ahí hasta menos 80 o incluso pues un poco menos. Eso va a ser muy importante para cuando estemos viendo los niveles de ruido. Miremos acá menos 71, acá máximo menos 80. Y esto lo digo porque si ustedes encuentran un nivel de ruido, por ejemplo en menos 66 o un nivel de ruido en menos 77, son niveles de ruido que son tan fuertes como la misma señal. ¿Y cuál es el problema de eso? Que el nivel SNR sería 0. Ok, acá ya vemos nuestros access point. Así que ya ha quedado configurado el equipo. Vamos a verificar nada más los niveles de ruido. Tiene un nivel de ruido de menos 94 en 2.4 y menos 102. Esto en 2.4 hoy en día es muy difícil de lograr. Pero si tuviera menos 94 pues es un buen valor, porque dense en cuenta que más o menos está incluso el ruido más bajo que lo máximo que se detecta en Wi-Fi, así que podríamos alejarnos del access point manteniendo pues un SNR. En este caso pues ya tenemos un cliente conectado. Bueno, entonces hasta este punto hemos dejado nuestro equipo configurado como access point con seguridad. Hemos utilizado los radios de 2.4 y 5 GHz. Ok, entonces teniendo claro el modo access point en switch, vamos a ver el modo station. Ya si entendemos o entendimos bien el numeral anterior, el modo station pues va a ser aún más fácil. En la nomenclatura de Altai ustedes lo van a encontrar como STA o CPE o quizás como AP más STA, es decir, AP Station. ¿Eso qué significa? Que vamos a dejar un equipo Altai, bien sea un C1, un C2S o algunos de los que típicamente se utilizan como Station, aunque realmente pues, es una propiedad que está presente de forma general en el firmware. En este caso vamos a utilizar un C2S como Station de un equipo A2. Lo primero que tenemos que hacer es ahora cambiar el modo de access point que teníamos hace un momento. Lo vamos a cambiar a Station y vamos a identificar el SSID remoto y vamos a aplicarle en caso que sea necesario una diferente potencia de transmisión. Entonces este equipo A2 va a quedar como nuestro access point y vamos a utilizar este equipo C2S como Station. Entonces acá vamos a hacer la configuración en Configuration Wireless. Vamos a dejarlo Station, especificamos el código de país, potencia de transmisión. Una vez que le demos aquí, nos va a aparecer el nuevo menú Station. Entonces, ingresamos a Station. Acá nos va a decir pues, si tiene algún SSID configurado, si tiene alguna seguridad configurada. Esa configuración no la hacemos directamente acá borrando y escribiendo. Lo mejor es acá ingresar a los detalles y decirle que escanee cuáles son las SSIDs disponibles para conexión. Entonces acá es posible que se tome algunos segundos. Eso lo podemos hacer en la banda de 2.4 y aquí vamos a hacer el mismo ejercicio en la banda de 5 GHz. Entonces lo vamos a dejar como Station en 5 GHz y en este caso podríamos acá dejarlo como Access Point. Así que vamos a dejar la banda de 5 GHz como Station. Vamos a escanear el SSID nuevamente. Ok, está deshabilitado. Vamos a decirle Save and Apply, por lo que sobre este equipo no hemos hecho todavía configuración. Entonces acá, bueno,
ya en unos pocos segundos este equipo va a estar listo para que tenga el radio de 5 GHz activo y así poder decirle que sea station en 5 GHz. Entonces, hasta el momento le hemos dicho que se habilite el radio para que nos puedan aparecer estas opciones que ya estaban en el de 2.4. Entonces, acá el access point, los SSIDs a los que vamos a intentar conectarnos son los que fueron creados por el A2. Esos son los que vamos a escanear acá en el equipo C2S. Entonces ustedes, acá lo primero, activar el radio de 5 GHz. Y de una vez lo vamos a activar como station, aunque todavía no le hemos dicho a cuál SSID se va a conectar. Ok, entonces al parecer ya quedó habilitado. Acá nuevamente a wireless. Listo, entonces nuevamente ingresamos y vamos a los detalles y vamos a hacer el escaneo de las redes disponibles. Entonces ahí es posible que se demore algunos segundos mientras busca todas las redes disponibles. Y acá encontró solo una. En 5 GHz pues es normal encontrar menos que en 2.4. Aquí por ejemplo nos está diciendo que es un equipo con MAC address A7. Entonces venimos al AP, vemos que el A7 efectivamente es nuestro AP, el que queremos como AP. Así que le decimos seleccionar. Acá nos está diciendo que tiene una configuración de seguridad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que venir a especificar la seguridad. Ustedes van a ver aquí otros campos de una lista de APs preferidos. En este caso todavía no la vamos a configurar, pero sirve para que en el caso que hayan varios access points con el mismo SSID, él tenga una preferencia. En este caso, pues lo ideal es que sea el más cercano o al que mejor comunicación tenga. Vamos a especificar la misma seguridad que se colocó para el access point, que fue en este caso del 1 al 8. Entonces, eso es lo único que vamos a necesitar para que funcione. Especificarle un SSID remoto, que aquí ya quedó anotado, y especificarle una seguridad. Por el momento no vamos a hacer ningún control de ancho de banda. Así que ya podríamos aplicar los cambios. Si acaso teníamos el equipo que va a ser Station y AP en el mismo switch, pues tenemos que darnos cuenta que se podría crear un loop si no habilitamos Spanning Tree. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que una vez que le den Save and Apply, lo mejor sería que desconectaran el equipo que va a ser Station de la red, si acaso no tenemos el Spanning Tree configurado. ¿Eso qué significa? Que el estatus de conexión del dispositivo lo vamos a ver directamente acá en el access point. Entonces vamos a esperar unos segundos. Y acá en la lista de asociación que vamos a ver en unos momentos ya nos debería empezar a aparecer. ¿Qué IP teníamos anteriormente para ese equipo? La 8878. Entonces vamos a esperar unos segundos para que ya pueda ingresar nuevamente a este equipo. Entonces ahí vamos a esperar a ver si acaso ya, bueno, lo que podríamos hacer es enviarle un ping. Entonces fíjense que ya está y yo lo he desconectado del switch a en este caso este station. Significa que aquí yo ya lo vería como un equipo que está conectado. Acá pues aumentó, significa que pues, posiblemente ese sea el equipo. Entonces vamos a ingresar 178.88.78. Entonces aquí ya está nuestro station. Vamos a ingresar.
Entonces acá nos está diciendo que en 5 GHz está como station y que está conectado. Significa que ya tenemos un equipo que está recibiendo la señal por 5 GHz, como se ve aquí en el ejemplo, es este C2S. Este C2S ya está recibiendo la señal de 1 a 2 y se la podría pasar a algún otro dispositivo, bien sea por cable o vamos a ver más adelante que también ese station podría asignar IPs a lo que tenga conectado, bien sea por el radio 2.4 o por el de Ethernet. Entonces, pues ya tenemos la configuración en modo Station. Acá lo que podemos verificar es pues, que se tiene un buen SNR 60. Un buen SNR pues por encima de 25-30 pues está bastante bien. Eso significa que está muy bien. Con eso podríamos esperar la máxima modulación a la que hemos configurado el equipo A2 en este caso y también dependiendo de lo máximo que soporte nuestro equipo Station. Ok, entonces así termina la configuración en modo Station hasta que ustedes vean que el equipo está conectado y que le pueden mandar un ping. Se dan cuenta, el equipo responde y no tiene nada conectado ni en ninguno de los puertos. Significa que efectivamente el enlace lo está recibiendo por 5 GHz. Bueno, continuamos con los últimos numerales, ya son más cortos. Vamos a hablar de la herramienta de diagnóstico que trae el Access Point y eso lo vamos a hacer para los numerales finales. Bueno, en el tool, en la herramienta de Tools, en la herramienta que aparece directamente diagnóstico, podemos ver el ping, bien sea IP o por nombre, especificar las repeticiones, el tamaño del paquete, tenemos una traza de una ruta, le podemos especificar el timeout, cuántos pings queremos por TTL, el máximo TTL, y también tenemos una herramienta del TCP dump. Ok, entonces acá lo que tenemos que hacer es, en este caso estamos en el station, vamos a ingresar a Tools, Diagnóstico, y en este caso pues esta prueba nos va a permitir ver si estamos dentro de la red. Entonces, por ejemplo, acá que sería apropiado, si el access point es 88.235, entonces podríamos decirle que le haga un ping a ese access point remoto. Entonces pues acá, como ya sabíamos que estaba conectado, nos va a responder sin problema. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque para cuando vayamos a registrar el Alta Care, ahí pues ya tenemos que asegurarnos que el equipo tenga salida a internet. Entonces, por ejemplo, ahí ya le especificamos que resuelva con nombres y de esa forma pues podemos saber que el equipo tenga una salida a internet. O hacerle ping directamente a un gateway para saber que efectivamente el equipo tiene conexión. Entonces, esa es una de las herramientas. Lo mismo podemos hacer para que haga una ruta, bien sea por IP o nombre, utilizar el TCP dump y le podemos especificar por cuál interfaz queremos que se haga. Si tenemos varios SSIDs, acá nos van a aparecer esos SSIDs y podemos hacer la prueba desde cada una de las interfaces. Ok, entonces eso es lo que corresponde a este menú de diagnóstico. El menú de administración es bastante intuitivo. Aquí qué significa cada uno de los submenús que tenemos, poderle cambiar el usuario al admin o al guest, perdón, poderle cambiar la contraseña. El username no se puede cambiar sino la contraseña, entonces acá podemos hacerle un cambio a la que queramos.
Se puede hacer una validación por radios. Si queremos que solo se pueda ingresar a la AP después de hacer una validación contra algún servidor radios. Para cuando tenemos un servidor AWMS, acá seguramente nos va a aparecer la IP que detectó de ese servidor AWMS, lo va a hacer de forma automática, o podemos especificarle la IP del servidor SNMP. Entonces acá simplemente le haríamos la modificación de los parámetros en caso que aplique. ¿Cuál otro nos interesa en este momento? En Factory Default poder hacerle un reset por software al equipo. Acá le podemos decir si mantiene las configuraciones de red, es decir, la IP, porque puede que necesitemos hacerle el procedimiento pero que mantenga la IP para que siga en la red, porque si no lo podríamos perder el acceso. También nos va a interesar por el momento la opción de crear un backup. Ustedes lo van a ver que se los va a descargar comprimido. Y pues ahí están todos los parámetros de configuración del equipo. También podemos elegir un archivo de configuración. Entonces, por ejemplo, si le fuéramos a hacer a subir directamente el archivo de configuración a otro equipo, lo podemos hacer. La idea es que sea de la misma familia. Entonces, eso es lo que nos va a interesar por el momento, junto con el menú de actualización de firmware. Acá nada más nos aseguramos que el formato sea .bin, porque de lo contrario pues no nos va a permitir. También tenemos que asegurarnos que sea pues una versión de software, de firmware soportada por el Access Point. Eso va a depender de la versión de hardware del equipo. Entonces son los menús que nos van a interesar por el momento de la administration. Y bueno, lo mismo para la actualización de firmware, pues ya lo vimos, simplemente asegurarnos que sea la versión apropiada. Ok, y por último vamos a ver la opción del Remote Management. El Remote Management lo estamos viendo acá como el último numeral porque como el siguiente webinar va a ser de configuración de Altair, vamos a necesitar entender ese menú. ¿Qué nos va a permitir? Que la gestión, decirle que la gestión ahora la va a tener un equipo, digámoslo, externo. Es decir, que el Access Point no va a tomar las decisiones, sino que las decisiones las va a tomar bien sea el Altair, el Altair Gate que está por salir o un Access Controller. Le podemos especificar si la conexión queremos para el caso de Altair que sea en la nube o que sea personalizada. Le podemos decir si queremos que aplique solo para el radio 2.4, solo para el de 5. Si queremos que sea una gestión total o solo monitoreo o que no haga nada. ¿En qué casos podríamos querer que no haga nada o que solo monitoree el radio? Para el caso del station que vimos hace un momento, porque pues el station significa que él ya siempre va a estar conectado a un SSID remoto y el Altair funciona es para el modo Access Point. Entonces, si no le especificamos que al radio de 5 no le haga nada, el Altair nos va a cambiar esa configuración que teníamos de Station y nos la va a dejar en Access Point una vez que hagamos el registro. Entonces, simplemente ingresamos al Configuration, al Remote Management. Le vamos a decir si lo necesitamos, lo habilitamos antes de darle el Save and Apply, bien sea acá o directamente en el Access Point, porque este es el Station. Entonces acá podríamos decirle que en ambos. Pero entonces, para el caso del Access Point, es decir, de la 2, podemos dejarle, bueno, acá el Altair Cloud y decirle que en ambos sea Full Management. Pero para el caso del C2S, que es un Station, tendríamos que decirle máximo que lo monitoree o que no haga nada, porque de lo contrario nos va a quitar el modo Station.
¿Esto qué significa? Que para punto multipunto o para bridge, que vamos a ver más adelante, sería necesario desactivarle o dejarlo en modo monitor para el radio que está haciendo como estación o como bridge. Acá, si acaso no fuera en la nube, si fuera un Altair on-premises, simplemente le especificamos cuál es la dirección IP del servidor y ya con eso pues el equipo lo busca. O si fuera un Access Controller, pues directamente la IP de los Access Controller. Esto pues lo veremos en un webinar más adelante. Por el momento lo vamos a dejar en el Altair Cloud Full Management para el Access Point, mientras que para el Station solo en la banda 2.4 le vamos a dejar el Management y en la de 5 GHz le vamos a dejar el modo monitor. Entonces acá ya le podríamos dar Save and Apply, asumiendo que ya han anotado las MAC, Ethernet de cada uno de los Access Point, porque como vamos a ver en el siguiente webinar, depende el registro de lo que se le diga que es la MAC. Entonces de esa forma configuramos el Remote Management. Acá les proponemos algunos ejercicios, dependiendo o con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Este ejercicio pues, consta de 6 puntos. Lo primero sería crear dos SSIDs con uno de los access points. Lo pueden hacer en 2.4 y o en 5 GHz. Pero la idea es que esos dos SSIDs van a ser uno para acceso de usuarios, es decir, el smartphone, la tablet, y el otro lo vamos a dejar para conexión de una station, es decir, como el ejercicio que acabamos de hacer. La diferencia es que vamos a tener 12 SSIDs. El station lo vamos a conectar por 2.4 o por 5, dependiendo si tenemos, por ejemplo, un C1AN, pues sería obligatoriamente por 5, o si es un C1N obligatoriamente en 2.4. Si es cualquiera de las otras referencias podemos escoger. La idea es que sea con una de las dos, dependiendo nuestro equipo. Vamos a conectar un laptop al puerto Ethernet del station y vamos a ver qué ocurre. Luego, conectados al station, vamos a hacerle algunos cambios al access point, como por ejemplo, hacerle cambio de modulación, cambio de canal. Vamos a verificar las MAC de 2.4 y 5 GHz. Si hacemos este ejercicio, vamos a tener ya claro todo lo que corresponde al primer numeral de configuración de APS Altair. Ya tenemos lo mínimo que se requiere para colocar un equipo en servicio, que esté en modo Access Point como switch y que tenga parámetros de red básicos. Ya es un equipo que podemos utilizar. Ya los siguientes puntos que vamos a ver en los otros módulos son configuraciones más avanzadas, pero no corresponden a las configuraciones de fábrica que trae el equipo. Acá en este primer numeral vimos las configuraciones de fábrica y le hicimos modificaciones básicas. Así que, aunque posiblemente haya muchas preguntas, vamos a tratar de resolver algunas. Igual este video queda en nuestras redes sociales por cada uno de los numerales para que luego ustedes puedan verlo con más calma. Entonces, vamos a resolver algunas de las preguntas. Entonces, bueno, la verdad hay muchas preguntas, vamos a responder unas pocas. Ok. Bueno, acá una de las preguntas es, y bueno, corresponde un poco a lo que vamos a ver mañana. El Remote Management se puede habilitar si el equipo está en modo Gateway. Bueno, no hemos visto aún el modo Gateway, pero la respuesta es no. No se puede habilitar el Remote Management cuando el equipo está en modo Gateway. La razón, la vamos a ver en el siguiente webinar, es que
cuando tenemos un equipo registrado al Altai Care, una de las funciones que nos permite el Altai Care es utilizar un portal cautivo. Para un portal cautivo es obligatorio, si el Altai Care pues, está en la nube, que el Access Point sea capaz de interceptar el tráfico y desplegar el portal. Significa que el Access Point tiene que actuar como gateway y como es un Altai Care, es decir, un gestor remoto, tenemos que dejarle ese control al Altai Care. Es por eso que no se puede registrar como gateway no se puede habilitar un remote management. Ok, bueno, aquí hay otra pregunta ok, están preguntando a qué versiones de firmware aplica esta guía. Bueno, esta guía aplica para la última versión de firmware que ustedes ven en el Technical Zone o en el acceso que le da su distribuidor, que corresponde a la versión de firmware 12.41. Esa es la última que ustedes van a encontrar. Es más, pues acá vamos a hacer, les voy a mostrar, si ustedes tienen el acceso al Technical Zone, bueno, es posible que el acceso al firmware lo tengan a través de su distribuidor. Finalmente, pues las versiones de firmware van a ser las mismas, pero en el caso que tengan el acceso directo al Technical Zone, ustedes van a ver que en la parte de firmware, acá está Product Firmware, acá ustedes van a encontrar cada una de las versiones. Vamos a hablar, por ejemplo, del equipo C2. El equipo C2, pues acá, bueno, que por cierto ya está el parche para la vulnerabilidad que se detectó hace poco sobre red Wi-Fi. Ustedes pueden encontrar las últimas versiones de firmware, que en este caso es la 12.41. Esta guía aplica para 12.41 de la 2.1, pero también aplica para el próximo release 2.2, que va a ser la próxima versión de firmware que va a estar disponible. Ok, aquí vemos algunas últimas preguntas. Ok, vamos a leer esta pregunta. Si configuro un access point en modo gateway y esta entrega servicio por DHCP por defecto, el NAT que debiera realizar el AP está configurado por defecto, se debe habilitar. Bueno, para no confundirnos todavía con esta pregunta, vamos a tener un módulo de solo modo gateway. Como no lo hemos visto, pues la vamos a dejar para ese momento, pero en todo caso el NAT sí viene por defecto habilitado cuando activamos el gateway. Bueno, ya por tiempo, hace una hora iniciamos el webinar, así que las demás preguntas que tengan nos las pueden enviar por email. Va a quedar este material en nuestras redes sociales, Altai Technologies Latam.